www.facebook.com/vossabesfm. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro... Bueno, estás escuchando el programa Vos Sabés, estás en Radio Estación Sur, en la 91.7, estamos andando el programa número 128, que está destinado a la temática el dolor. ¿Qué pasa con el dolor? ¿Qué es el dolor? Estamos hablando con el doctor Jorge Giglio, que es neurólogo y que está especializado en tratar el dolor como patología. Pero bueno, lo trajimos al piso de la radio para que navegara con nosotras, a ver qué podemos sacar en limpio sobre esto que nos pasa cuando vamos a un parto y tenemos dolor, tenemos las contracciones que nos duelen, el parirás con dolor. Hablábamos un poco de todo lo que era el enfoque científico, el enfoque de la fisiología, de lo que pasaba en el cuerpo respecto de cómo era el mecanismo del dolor. Y bueno, y estamos acá con comentarios de la gente, ¿no, Belén? Sí, así es. Tenemos varios comentarios que van hacia lo que sintieron físicamente y otros que se abstraen un poco y nos cuentan sus emociones. Por ejemplo, Susana Celeste Arias nos dice: en mi primer parto sentí dolores fuertes, como cuando estás menstruando, pero más intensos. Y me acordaba de las palabras de Lorena Ribot, que en sus clases de gimnasia nos decía: con cada dolor piensen que están más cerca de poder estar junto a su hijo. Y así fue. En mi segundo parto tuve muy poco trabajo de parto y nació tan rápido que casi ni me acuerdo de haber sentido dolor. Bueno, hablábamos hoy con vos, Jorge, sobre el aspecto emocional, ¿no? De cómo uno percibe el dolor. Si hay una intensidad, también podríamos preguntarte en este mismo momento si hay una intensidad, si hay un gráfico del dolor. ¿Habrá algún aparato que te dice esto es todo el dolor, va a ser más, va a ser menos? ¿Eso es posible? Y en realidad hay estudios hechos con respecto. Hay una universidad en Canadá, la McGill, ahí trabajaron dos tipos que son posiblemente los padres de la medicina del dolor. Hicieron encuestas, en realidad están encuestados todos los tipos de dolor, o sea, puntuados de acuerdo a las experiencias personales de cada paciente. Y yo me sorprendí porque yo, antes de venir para acá, digo, bueno, voy a releer algo de esto. Yo pensé que el dolor de parto era el peor. Y en realidad el dolor de una amputación es peor que el dolor de parto, en puntuación según esta escala de McGill. Uh-huh. Creo que si es un máximo de 35, el parto tiene 30 o 31 y la amputación 34 puntos y pico. O sea, posiblemente el resultado final, que para el amputado es negativo, claro, y para la embarazada es ver concretado un sueño de tener un hijo, influya en la marca del dolor. Sí, debe tener que ver con eso. No lo sé. No. Más allá de que, bueno, que el grado de intensidad del útero cuando se contrae es intenso, se contrae todo o no se contrae. Digamos que desde el punto de vista de la actividad muscular tiene que ser intenso, ¿sí? Hay que sacar un hijo de adentro del cuerpo. ¿Tenés más? Sí, por ejemplo, Julieta Calabrese Telio, me gustó esto que dice que los dolores a esa altura, en el trabajo de parto, no se hacen más fuertes, sino más seguidos. Me gustó esa idea, dice: saber eso y tenerlo presente hace que la espera se acorte y el milagro de la naturaleza de hacerse madre sea lo maravilloso que existe, lo más maravilloso que existe. Cari Salcedo nos está contando que bueno, tuvo una experiencia muy dolorosa en el primer parto de uno de sus hijos, que estuvo 12 horas, dice: sentí mucho dolor, 12 horas de oxitocina por inducción, sin peridural, dice, y ahora estoy embarazada de nuevo, y aunque pensó que lo mejor era la cesárea, gracias a nosotras, bueno, no, gracias a vos, Cari, en realidad, vuelve a pensar que en la importancia y en lo lindo que es tener un parto natural, consciente y respetado.
Tenemos una pequeña entrevista con el doctor Fernando Daveri, uno de nuestros amigos de este programa, que nos habla del dolor y lo vamos a compartir con el doctor Giglio y con esto vamos a seguir. ¿Lo escuchamos? Una cosa que me parece que es una de los núcleos centrales, por lo menos de nuestra cultura, de nuestro siglo XXI, de la gran urbe, y es de las mujeres. Mea culpa de las mujeres. Las mujeres accedemos o pedimos la intervención porque tenemos miedo al dolor, porque no toleramos el dolor. ¿Cómo hacemos con ese tema? ¿Cómo hacemos para deconstruirlo y apropiarnos de ese dolor que es tan necesario a veces para parir? Mira, eso es muy interesante porque el dolor es uno de los temas, yo te diría, que casi nulan la vista de las mujeres embarazadas. Y en los cursos de preparto habitualmente tienen un espacio, uno de los días de encuentros para hablar de dolor. El tema está muy bien que se hable de dolor. Nosotros hablamos mucho de dolor acá. Pero no, la forma en la que hablamos es lo que cambia completamente. Esto que vos decís de aprender a convivir con el dolor, son palabras nomás, pero mirá qué distinto que es que manejar el dolor. ¿No? Que es lo que te enseña un curso de preparto. Te enseñan a manejar el dolor, a controlarlo. Y vos dijiste... Y si es posible, a suprimirlo. Exactamente. Claro. Primero te enseñamos a ver cómo lo podés manejar, y si no lo logras manejar, yo te lo voy a manejar, quédate tranquilo. Y vos hablaste de otra cosa, hablaste de aprender a convivir con el dolor. Es totalmente distinto. Ya desde el origen, desde el título, lo cambiamos completamente la visión. Si yo te digo vamos a aprender a convivir con el dolor, no voy a decir nada de lo que te diría, nada absolutamente de lo que te diría, si yo te digo vamos a manejar el dolor. Claro. Entonces estoy cambiando completamente el contenido. Está muy bien que hablemos de dolor porque es un factor casi, yo te diría, excluyente. Pero tenemos que hablar de otra manera, tenemos que entenderlo de otra manera. Hay muchas cosas para decir el dolor. No podría detenerme a hablar de una sola cosa, pero primero tenemos que hablar de la carga cultural en relación al dolor. De que el parto está visto como el momento de tu vida que vas a tener el dolor más grande que tuviste. Esa es la forma de hablar de parto. Y no solamente hablar de parto durante el embarazo. Es la forma en la que te hablan de parto tus madres, tus abuelas, la televisión, tus amigas. Bueno, de hecho se escucha mucho cuando vos querés contar que tuviste un proceso en tu vida muy, muy terrible, que te costó mucho, te dicen, fue un parto. Fue un parto. Fue un parto, como diciendo, fue terriblemente horrible, doloroso. Una de las primeras cosas que piensan las mujeres cuando se enteran que están embarazadas es llamar al médico por teléfono o ir rápidamente a pedir un turno y el dolor que van a tener en el parto. Son las dos cosas que piensan primero, que están más inmersas en nuestra cultura. Entonces, es verdad que el parto duele. Sí, es verdad. ¿Es verdad que hay partos sin dolor? Sí, también es verdad. ¿Cuántos? Pocos. Muy pocos. Entonces, está bien que hablemos del dolor, porque es muy probable que tengas dolor en tu parto. Porque si hablamos de que los partos, es que es posible tener un parto sin dolor y solo ponemos energía en eso, nos vamos a encontrar con que un porcentaje muy alto de mujeres no van a saber qué hacer, porque el parto sin dolor no sucede, y ahora, ¿qué hago? Tengo dolor, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, es posible el parto sin dolor, es muy posible. Y en el momento del parto con dolor, sí, que es la mayoría, bueno, pero ¿cuál es por la eso, función para llegar al parto, del profesional de la salud? Para llegar al parto con el mínimo dolor posible, o con un dolor tolerable, necesitamos trabajar mucho antes, Entonces hay mucho para hacer antes. Es como cuando hablábamos de la alimentación, cuando hablamos de la actividad física. Hay cosas para hacer antes de que surja el problema. Muchas, que son las ideales. Porque una vez que surge el problema, estamos en un problema. Claro. Vamos a resolverlo, bárbaro, pero estamos en un problema. Entonces, hay que hacer muchas cosas antes. La forma en la que la mujer incorpora el concepto de dolor, la forma en la que incorpora el concepto de parto en su vida, en su periodo de vida, que el parto es parte de un proceso que comienza, si querés, en el comienzo de la gestación, y que no concluye, pero que se le podría dar un cierre cuando el hijo aproximadamente tiene 1 año de vida, que es cuando se considera que completó el desarrollo del sistema nervioso. No lo completó completamente, pero está casi en un 80% del desarrollo al año de vida, que es el mismo porcentaje de desarrollo que tiene el cerebro de un mamífero al nacer, cualquiera. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que considerar
en la mujer como el embarazo extrauterino, que eso muchos autores lo hablan, principalmente Casilda Rodríguez y esta chica, bueno, ahora no me acuerdo el apellido, Lau, que es una genia también, que hablan de este concepto, no hablan de otra cosa, dicen embarazo intrauterino, extrauterino. No te dicen que hay cosas separadas, es solo una cosa, solo una cosa. Si nosotros entendemos que el parto está inmerso dentro de ese proceso de vida y que lo único que es el parto en sí es el cambio de la posición del bebé, que de estar adentro pasa a estar afuera, que el resto sigue siendo exactamente igual, la liberación hormonal de las madres, de los bebés, el vínculo, la necesidad de contacto permanente del bebé, la necesidad de movimiento permanente, la necesidad de alimento casi permanente como tenía dentro de la panza. Eso te hace entender que estamos en un proceso que es un solo proceso de vida. Y si nosotros entendemos el parto posicionado en ese lugar, ya el dolor es otra cosa. Si nosotros entendemos el parto como el final, como la meta, como el gran logro de un periodo que termina ahí, pasa a ser nuestro único objetivo, es la línea de llegada. Y tenemos que no solamente romper la barrera de la línea de llegada, tenemos que atravesar el dolor. Entonces el dolor pasa a ser casi todo, ¿no? Hay que posicionarlo en su lugar, primero. Eso es difícil, porque tenemos que trabajar mucho con la cultura, con lo que nos viene. Y después, una vez que estamos en el trabajo de parto, va a haber dolor también. Va a haber dolor. Hay muchas maneras de manejar, ahí otra vez, nuevamente un furcio. Hay muchas maneras de gestionar. Es muy difícil uno que nació en esta cultura, que Sí, vive en esta por cultura supuesto. y que habla Como yo lo entiendo de esa manera, tampoco Claro. siento que porque estoy diciendo eso, pero me doy cuenta que eso está inmerso en todos nosotros, ¿no? Entonces hay muchas maneras de gestionar ese proceso de dolor, de encontrar alternativas, ¿no? De hacerlo mucho más tolerable. Y esas son principalmente que la mujer pueda parir en libertad. Y con eso le podés dar 1000 formas de explicarlo. Parir en libertad quiere decir, yo te diría principalmente que la mujer pueda responder a sus necesidades. Y para eso se necesita dos cosas principales. Una, que ella pueda entender cuáles son sus necesidades. Si no, no hay manera de responder a sus necesidades. Por más que yo tenga todas las ganas de responder. Si ella no sabe cuáles son sus necesidades, yo tampoco lo voy a saber, probablemente. Puedo suponerlas, tener una idea general de cuáles son las necesidades de las mujeres en general, pero cada mujer tiene sus propias necesidades en cada momento del trabajo de parto que van cambiando todo el tiempo. Entonces no hay forma de que coincidan. Es como si yo te dijera una huella digital. No hay manera. Son distintas. Pero son casi iguales, sí, pero son distintas. Entonces, si vos querés responder a la necesidad de la madre, primero tenemos que saber cuáles son. Y para eso la mujer tiene que entender cuáles son sus necesidades. Eso no es fácil en nuestra cultura. Ya lo sabemos porque la mujer no entiende la intuición como una cosa importante. Le resta valor porque se lo han restado durante toda su vida. Y deja de escuchar a su cuerpo. O sea, se transforma en una persona que es sorda de su propia intuición. Entonces tenemos que cambiar eso necesariamente porque si no difícilmente manejemos el dolor. O por lo menos podamos ayudarla a que tenga menos dolor, a que sea más tolerable, ¿no? Y una vez que ella sabe cuáles son sus necesidades, después tenemos que estar todos alrededor, atentos, a poder atender esas necesidades. Que eso tampoco sucede. Entonces, si nosotros logramos esas dos cosas, ya casi resolvemos el gran problema del dolor. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabés, vos sabés. Bueno, escuchábamos al doctor Fernando Daverio que, bueno, en una larga entrevista que tuvimos hace un tiempito atrás, unos días, nos hablaba del dolor y, bueno, lo traemos al piso con nuestro invitado, con el doctor Jorge Giglio, que bueno, que lo escuchaste. Escuché ¿Y que me pareció te muy, gustó? muy interesante. Como, bueno, plantándonos o poniéndonos desde ese lugar de, bueno, el dolor está, el útero se contrae, el cuerpo se modifica, las estructuras articulares, todo lo que vos hoy contabas en la primera parte del programa, pasan cosas, es verdad que pasan cosas durante tu trabajo de parto, algo que era de una manera se tiene que convertir a la otra manera, como decía Daverio,
estaba dentro, tiene que ir afuera. Hay tantas cosas que pasan. Y tal vez también hay un factor que es que pasan en un relativo corto tiempo, porque estuvo 9 meses adentro de la panza y en unas horas, está afuera. Y ese cuerpo que lo alojó y que lo retuvo y que lo cuidó y que de repente lo tiene que soltar. Y se me ocurre a mí también pensar esto, ¿no? Cómo a veces nos cuesta ese concepto de poder soltar. Cuánto de esa cosa de retener y de contraer y de apretar puede llegar a provocar más dolor porque no sabemos soltar. ¿Cuánta cultura hay con la relación cuánta cultura vinculada con el dolor? Totalmente. ¿No? Me parecieron muy, muy interesante el hecho de estar preparado. Uh-huh. Es como que yo diga, voy a ir a jugar al fútbol. Seguramente después de un partido de fútbol me duela todo. Sí. Si me entreno, posiblemente me duela menos. Sí. Esté mejor preparado. Mental y físicamente mejor preparado. Si yo voy con la convicción de que me va a doler, me va a doler. No me cabe duda. Eso se llama ansiedad anticipatoria. Y vos describías antes de la pausa de las 6 de la tarde, quien nos engancha hoy, ahora, en este momento, vos describías esto de que en el cerebro las mismas áreas o los mismos circuitos que nos pueden llegar a poner o no ansiosos, también tienen que ver con el dolor, es la misma... Totalmente. El mismo neurotransmisor. El mismo neurotransmisor está implicado en eso. En el dolor y en la ansiedad, en el dolor y en el estrés, en el dolor y el estado de ánimo. Entonces es muy importante el aspecto emocional, no es menor. Es llamativo esto, para nosotras es re importante que vos lo puedas decir, vos desde tu lugar del saber científico, porque a veces parece ser que los que hablamos de la emoción, hablamos de una boludez, ¿no? Como una cosa así simple, no es tan importante como los efectos de esta cuestión física, fisiológica y qué sé yo qué. Como que se ningunea, de alguna manera, en este síntoma, que sería el dolor, el aspecto emocional. Como que eso, bueno, eso aparte, no es importante. Acá lo que importante es que duele. Y si duele, tiene que dejar de doler. Entonces, dentro de lo que es un trabajo de parto, aparecen las intervenciones que tienen que ver con el sacar el dolor. Pero no la intervención como podría ser, bueno, nos ponemos en una bañera, hacemos un masajito, caminamos un poco, nos cambiamos de posición. Estas otras cosas que nos está diciendo el cuerpo, algo tenés que hacer para salir de este dolor. Y la intervención de esa sería, te doy una anestesia. Y claro, a ver, es muy fácil o tratar de resolverlo desde esa manera. Uh-huh. Y nos cuesta mucho a los médicos poner a escuchar a la gente que le duele. Nos cuesta mucho escuchar el sufrimiento. Uh-huh. Nos cuesta ponernos a la par de la persona que sufre. Uh-huh. Entonces es mucho más fácil decir, bueno, tomate un analgésico, te doy una anestesia, te hago una cesárea o te hago la peridural y claro, resuelvo el problema, me saco de encima toda esa carga emocional que significa me duele. Puede ser que esté implicado también la propia ansiedad del profesional de no poder tolerar por su propia historia, no por su profesión, por su aspecto profesional, sino por su condición de ser humano, que también tiene una emoción en ese mismo momento. Totalmente. Entonces, que no pueda tolerar, porque le genera mucha ansiedad en su persona, vuelvo a decir, separando al profesional, digamos, a quien estudió y se preparó para ejercer su profesión. Desde lo personal, que no pueda tolerar esa situación de estrés. Sí, es muy estresante ver a una persona sufrir. Es muy estresante. Yo te decía al principio, yo empecé muy ampliamente con la medicina interna, me fui achicando a la neurología, me interesé por la neurología del dolor y durante mucho tiempo fui médico del dolor, fui médico de la Asociación Internacional de Dolor, participaba en los congresos
pero te enfrentás con el dolor no solo el dolor de parto, que el dolor canceroso, hay otros dolores en donde tenés que tener realmente una predisposición muy especial para ese tipo de pacientes. Posiblemente hasta llega un agotamiento. Y mientras te escuchaba, me quedé pensando en una cosa. Yo tengo un hermano que es odontólogo. Ahí tenemos otros dolores. Y otros terrores. Exactamente. Sí. Entonces, así como está el mandato divino de que parirás con dolor, te sacarán los dientes con dolor. ¿Me entendés? Y posiblemente desde mi infancia, mi hermano me lleva unos cuantos años, yo entraba al consultorio odontológico como parte de mi casa, estaba en mi casa en realidad. Y para mí ir al odontólogo es un trámite, no voy condicionado a que me va a doler. Y creo que eso influye. Sí, claro. Bueno, entonces tendríamos que desandar. ¿Cuántos años tenemos de cristianismo? Desde que nos dijeron, no, antes. Bueno, desde que nos dijeron parirás con dolor, estamos al horno. Porque a partir de ahí construimos esta historia. Por eso hablábamos también que hay culturas, en algunos pocos lugares en el mundo, hay culturas que no tienen, las mujeres que no tienen dolor de parto, que están totalmente abstraídas de este mandato bastante, digamos, mundial, que es el parirás con dolor, y son pequeñas culturas que las mujeres no tienen dolor del parto. Bueno, hay bastantes teorías al respecto. Son pequeñas comunidades, pero existen, que no hay, la mujer no tiene dolor durante el parto. Y bueno, y también está la contracara del dolor del parto, que es el parto con una sensación orgásmica, es decir, lo que hoy se publicita como el parto orgásmico, como si fuera una opción, ¿no? Opción A, opción B. ¿Yo qué quiero? Bueno, yo quiero un parto con dolor, no. Bueno, pero la posibilidad de meterse tan adentro de esa historia, que por ahí Fernando decía recién en sus comentarios, de que durante el trabajo de parto uno se tiene que dejar atravesar por la situación, entonces cuando uno se mete muy para adentro y se conecta, esas sensaciones pueden llegar a ser hasta placenteras, y bueno, y durante el parto, durante el expulsivo, cuando el bebé está saliendo, generar un orgasmo. Ahí por ejemplo, todo lo que está saliendo acá también salió en el Facebook. Por ejemplo, Luna Solar Roja, dice: culturalmente nos enseñaron a ocultar el dolor, a no atravesarlo, a temerle. Tenemos un analgésico para cualquier dolor. La idea sociocultural es apagarlo para seguir estudiando, laburando o haciendo. Lo mejor, supongo que viene por ese lado, es pararse en el dolor y vivirlo. Sentir dolor es una postura y es una acción a contrarreloj. Y la consigna del programa de hoy era dolor, necesidad o mandato, cultura o naturaleza. Y acá Luna dice que cree que es parte de la naturaleza. Y yo creo que es una respuesta bastante abierta, porque como recién vos decías, hay comunidades donde no hay dolor en el parto. Entonces hasta dónde es natural y hasta dónde es cultural es algo que seguramente iremos construyendo. Y respecto a esto del parto orgásmico, Soy la Popi, que es nuestra amiga Paulina, nos escribió recién en el muro de Vos Sabés, dice: un músculo ejercitado cotidianamente soporta mejor un esfuerzo no habitual. El mejor ejercicio para el músculo útero son los orgasmos, ¿no? Ejercitándolo cotidianamente, el esfuerzo no habitual del parto se soporta mejor, ¿no? Andá a correr una maratón sin entrenar, andá a parir sin haber tenido orgasmos. Te la regalo, ¿eh? Bueno, de alguna manera vos decías algo similar hoy. Claro. Pero esta vinculación, ¿no?, con el útero y los orgasmos también tiene que ver con trabajos, con escritos que bueno, yo ahora tengo un pedacito para leerles de Casilda Rodríguez, que es una especializada, digamos, en el tema represión sexual, que también es otro tema que tiene que ver con esto del parirás con dolor. Los orgasmos y los dolores de parto, y que se los quiero compartir. Dice: las funciones sexuales pueden ser dolorosas o placenteras según si están movidas por el deseo o si se realizan en cumplimiento de la ley, representada en el hecho debidamente constituido. Por ejemplo, la diferencia de un coito a otro puede ir desde la más atroz de las violaciones al acto más placentero imaginable. Y las maternidades pueden ser igualmente diferentes.
Como la base del deseo y el placer sexual radica en el cerebro arcaico, y este puede quedar inhibido por el neocórtex, la sociedad ha podido construir una cultura inhibiendo el cerebro arcaico según los intereses patriarcales. Esta es la tarea que se conoce como la educación de las criaturas. No es que lo humano sea parir con dolor. No es que la mujer sea frígida por naturaleza. Es que se ha construido una sociedad sobre una selectiva represión de los instintos, produciendo la rigidez uterina en las funciones sexuales. No es que la relación heterosexual adulta sea la única relación sexual humana y todas las demás sean pura animalidad fisiológica, que es la única que se admite. Decimos que la maternidad en la sociedad patriarcal es violación del mismo modo que decimos que una penetración es violación si no es fusión de los deseos de las máquinas deseantes, si la mujer no siente deseos de ella. Tener hijos no como una máquina deseante, sino como máquina a secas, como sucede en esta sociedad, es una violación del cuerpo de la mujer. Tan dolorosa como lo es la penetración si la mujer está presa de pánico, rígida, temerosa, contraída y sin lubricar. Y sigue un montón, tiene un libro entero que habla de esto, bueno, que tiene que ver con, tal vez, con el parirás con dolor, con esta condición que de alguna manera está impuesta por una sociedad que tal vez, como dice acá Paulina, si tuviéramos más conexión con la ejercitación adecuada del útero, que es tener una sexualidad placentera, podríamos tener partos más placenteros. ¿Tenés ahí? Sí, tengo justamente el relato que nos mandó Paulina por privado, tomamos un fragmento que lo publicamos en el muro, dice: aclaro que hablo de mi experiencia personal y la de mujeres de mi vida y algunas que otras lecturas sobre el tema. El comentario que predomina es que te va a doler, es lo que nos han inculcado, el mandato divino, el del patriarcado, el que la medicina hegemónica nos presenta como verdad y situación ineludible. La represión sistemática del cuerpo y la sexualidad femeninas llevan a la mayoría de las mujeres a no poder dar lugar en su cuerpo al proceso natural del parto. Creo que es posible un trabajo de parto sin dolor si conectamos con nuestro cuerpo y el de nuestro hijo naciendo. Dejamos que el proceso fluya sin negarlo ni pretender dominarlo. Sin focalizar en sentir dolor, sino sintiendo, percibiendo cómo nuestro cuerpo va abriéndose al paso del hijo a través nuestro. No estaría fácil desandar el camino que se nos impone, y muchas veces no son suficientes 9 meses de embarazo para poder deconstruir lo que la socialización nos ha presentado como el parto, el único modo de ser del parto. Yo no sentí dolor en mi trabajo de parto, solo sentí dolor en el momento mismo que mi hijo salió de mi cuerpo, un instante maravilloso, en el que un dolor casi placentero me atravesó para poder abrazar ese cuerpito mojado. Durante las horas previas no hubo dolor, creo que porque dejé que el proceso fluyera, me dejé llevar por donde mi hijo y mi cuerpo me estaban llevando. No me cerré, no negué la apertura de mi cuerpo ni tuve miedo, porque pude confiar en nosotros, bebé mamá. Y sobre todo no pretendí que las cosas sucedieran de una u otra manera, ni a determinado ritmo ni tiempo. A mí me resultó así, indoloro y placentero. Se lo deseo a todas las mujeres que lo deseen. Parir sin dolor es posible, deseable, alcanzable. Solo se necesita una buena compañía previa para poder confiar y no tener miedo. Bueno, y vuelve a salir el aspecto de contención emocional. Contención emocional. Hoy es fundamental. Hoy hablaban de estas intervenciones que supuestamente apuntan a reducir el dolor, pero en algunos casos las personas que nos escribieron nos comentan que sintieron dolor justamente cuando les aplicaron la oxitocina. Una mujer dice que fue el infierno mismo, a ver la oxitocina sintética. O sea que hasta qué punto las intervenciones de los médicos por intentar reducir el dolor. La semana pasada, la anterior, hablábamos con un médico que nos explicaba que al poner epidural después tienen que poner oxitocina y se genera esta cascada de intervenciones que influyen también sobre la percepción del dolor y por ahí no es tenido en cuenta. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música que nos regalan nuestros operadores, el que cumple años y el jefe de operadores, un tema más y volvemos.